Bueno, un cachito de cultura, por ahí es importante también hablar de otras cosas, ¿no? Porque hoy es el Día del Libro. Y es el Día del Libro porque coinciden muriendo el mismo día del mismo año, hace exactamente 400 años, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. En otras épocas, obviamente, no había internet, no había redes sociales, no había comunicación inmediata, la inmediatez que hoy tenemos. Entonces, en muchos casos, muchos de los grandes autores y muchos de los grandes artistas no conocían la obra del otro. Para hablar un poquito del libro, de estas historias tan interesantes, está con nosotros Lorenzo Samper. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? gusto. Es ingeniero, profe de lo que se te ocurra en el secundario, pero además es un amante de la lectura y es un especialista en Jorge Luis Borges. Ha llegado a presentar muchísimas conferencias junto a María Kodama, justamente, relacionadas a la obra del más grande de los autores argentinos, que es Jorge Luis Borges. Así es. Es un gusto que esté con nosotros. Gracias, igualmente, Beto. Bueno, hablemos un poco de esto. ¿Se habrán leído, habrá leído al otro o no? Bueno, te comento. Casi todo es legendario, ¿no? Han pasado tantos años, 400 años. Para empezar, hasta se discuten quién fue William Shakespeare. Que cómo puede ser que un tendero de Stratford-on-Avon pasara a conocer tanto las intimidades de la nobleza, de la corona, de la monarquía, con sus debilidades, sus dioses y sus demonios que tenían, envenenándose. Bueno, has visto las obras, habrás leído las obras de Don William, y muchos dicen, ¿cómo puede ser que este hombre haya conocido tanto? Entonces algunos se lo adjudicaron a un tal Marlowe, que era un gran escritor, y otros hasta Francis Bacon. Tiene el mismo nombre, el gran pintor Francis Bacon, pero parece ser que es descendiente, 400 años antes. Pero la realidad, ya demostrado por muchísimas universidades, tanto Oxford, Cambridge, Harold Bloom, que es un experto, que Shakespeare fue William Shakespeare, nada más. O sea, nada más y nada menos. Fue el más grande escritor de la lengua inglesa. Y parece ser que él sí podía haber conocido la obra de Cervantes. ¿Por qué? Porque Cervantes edita su libro y se edita también en Londres, en el original, en español. Y 7 años después se traduce al inglés. O sea, es muy factible que él podría haberlo leído porque tuvo mucho éxito. Cervantes en realidad tuvo éxito, pero no económico. No fue como Góngora o Quevedo, ni hablemos de Lope de Vega, que tuvieron un muy buen pasar. Él realmente fue pobre siempre. Cervantes, hijo de una familia, el padre era médico, pero siempre andaban muy escasos de dinero. Y él tuvo que hacer de todo un poco. Fue hasta monaguillo, ayudante de cámara, soldado. Claro, salió a guerrear, ¿no? Claro, salió a guerrear. Claro. En Lepanto, que todo dice perdió el brazo. No perdió el brazo, solamente se anquilosó la mano izquierda, lo cual es una contra grande. Aparte de ello, de haber tenido tanta mala suerte, lo capturaron los piratas turcos y lo tuvieron 5 años preso a Cervantes. Y bueno, esos 5 años se dedicó a escribir. O sea, gracias un poco a los piratas turcos, y al último la familia paga el rescate que exigían estos piratas. Bueno, esa es una historia complicada. Después vuelve. Cervantes vivió muchos años más que Shakespeare, Sí, ¿no? Vivió 69 años en total. Obviamente mueren los dos el mismo mes, el mismo año, en 1616, 23 de abril, o sea, el día de hoy, pero hay muchas versiones de eso, porque dicen que ahora ya prácticamente estaría demostrado que no sería el mismo día, porque los ingleses, siempre distintos, manejan por la izquierda, no se integran del todo a la Unión Europea, siempre ha sido así, no aceptaron el calendario gregoriano, que es el que nos regía a todo el cristianismo. Entonces ellos se opusieron y lo adoptaron mucho después, en 1700 y pico, cuando ya había muerto Shakespeare. Entonces para ellos habría 10 días de diferencia entre las muertes, pero universalmente se conoce que es el mismo día, por eso el día del libro, mismo mes, ¿no? Y el mismo año. O sea, abril de 1616 es muy importante. Entonces, vamos a hablar un poco del libro. Sí. ¿Cuáles han sido los libros, a tu juicio, más importantes de la historia? Bueno, muy buena pregunta. Obviamente en la historia... Tenemos algunas imágenes con tapa de los libros más famosos. Bueno, te voy a ¿no? comentar. Bueno, si vamos a hablar puntualmente de Shakespeare, obviamente Hamlet, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta, La Tempestad. Bueno, son libros donde demuestran todas las falencias del ser humano, como decía recién, los dioses y los demonios que encierra cada ser humano. Bueno, los personajes increíbles que han tenido, Otelo,
Otelo, el moro negro, celoso de su mujer, influido por Yago. Bueno, son personajes únicos, con una creatividad total. ¿Y qué tiene que ver ese personaje, ese gran escritor, con Cervantes, que escribió prácticamente un solo libro? Escribió otros, pero nada que ver, las novelas ejemplares. Es hora que inmortalizar. Claro, pero es como hablar de, qué sé yo, de Baudelaire y La Flor del Mal, o el Dante Alighieri, La Divina Comedia. La Divina Comedia. Y no hay otra cosa. Puede haber de memoria aprendíamos. Così dentro una nuvola di fiore che dalle mani angeliche saliva, e giovenesco in giù dentro di fuori sobre candido pel, cinta d'oliva. Ah, pero muy bueno. De la Divina Comedia, nos enseñaron el Dante, ¿Y cómo comienza? Nel messo cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Así es. En el medio del camino, nosotros nos encontramos en medio de la selva oscura. Bueno, son los grandes. Vos me dices, ¿cuáles son los libros? Bueno, de Shakespeare ya te nombré algunos, pero lo más importante es que los escritores opinen. En España se hizo hace unos 5 años atrás una encuesta entre los 100 escritores de todos, en francés, en inglés, en turco, en alemán, en portugués, en español, sobre qué opinaban, qué libros los habían influido más y cuáles creían ellos que eran los mejores libros de la historia. Y bueno, ganó Don Quijote de la Mancha. Y fue Don Quijote de la Mancha. Don Quijote. Y segundo, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Tercero, La Guerra y Paz. Cuarto, Moby Dick, de Herman Melville. Y séptimo lugar, Don Jorge Luis Borges. Pero con la salvedad de que Borges está en 4, o sea, de los 100 puestos, 4 de esos puestos séptimo, el 17, el 24 y el 30 y pico, está Borges. Increíble, o sea, superando por lejos a todos los otros, ni hablemos de la lengua hispana. Es un poco distinto hacer una calificación de acuerdo a eso, pero da la casualidad... Ahora, la calificación de los que realmente saben, por que son supuesto, los escritores, a eso voy. Pues fíjate que esta semana murió Prince, sí, el célebre rock, sí, de rock. Que me enteré que hacía por una sobredosis de droga, como siempre. Efectivamente, el tema es que Prince era el músico más elegido por los músicos. Claro. El número 1 para los músicos importantes del mundo era Prince. Y era incomprendido por un montón de otra gente, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Bueno, algo parecido le pasa a Borges también, sí, ¿no? Sin duda. Por los que realmente saben es elegido. El que más... 4 lugares en 100. En 100, entre 4 libros en 100 libros. 100 libros universales. 4 al mismo autor, que es increíble. La historia universal, incluyendo de la Divina Comedia a la Ilíada, a la Odisea. Es algo... Y bueno, otra cosa que los argentinos no saben, porque lo nombra mucho Borges, pero no lo han leído o lo leen muy poco, es que Borges, junto con Kafka y Joyce, son los 3 autores sobre los cuales más se ha escrito en el mundo del siglo XX. O sea, Kafka, Joyce y Borges. Tuve la suerte de estar una de las veces en Nueva York, donde Vladimir Nabokov cumplía años en 1999. Se cumplía 100 años, el centenario. Y había un enorme banner con la foto de Vladimir Nabokov y sus obras famosas, entre ellos Lolita, la más conocida. Y al poco tiempo vuelvo y tengo que pasar por Nueva York y había colgado un enorme banner de Georgie, de Jorge Luis Borges, porque también se nació en 1899. Qué bueno. Y ahora, tenemos un regalo, has traído un regalo para la gente, que es la 9ª Sinfonía cantada, interpretada por 10.000 coristas japoneses. Coristas, mujeres y varones. Mujeres y varones, o sea... A ver, ponemos el tape y va hablando un poquitito ahí arriba y después escuchamos un poco también. ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia es totalmente sordo. Beethoven escribe la 9ª Sinfonía, de las 9 que tiene, esta es la más conocida, y que las Naciones Unidas lo nombran como himno universal. En este caso puntual es cantada por 10.000 japoneses, una cosa de locos. Juntar en un estadio cerrado a 10.000 personas, las mujeres de blanco, los hombres de negro, cantando Andy Freude, a la alegría, el poema de Schiller, que Beethoven lo pone dentro de su sinfonía. ¿Escuchamos un poquitito, te parece? A ver.
10.000 voces. Un estadio tipo el Orfeo, el estadio. Claro. Un estadio cerrado, Claro. muy parecido. Poco más grande un todavía. poco más grande seguramente, Claro, ¿no? Que el Orfeo. Coristas, es coristas, dije bien, y no coreutas. No, coreutas eran las tragedias griegas de Sófocles. Por ejemplo. O sea, quienes interpretaban esas tragedias. Claro, los integrantes del coro coreutas. son coristas, no coreutas. Son coristas, los integrantes de un coro. Y estos son coristas de distintos coros de Japón que se unieron para hacer esta gran obra. Esta maravilla. Maravilla. El genio beethoveniano. Lorenzo, ha sido un gusto que, Igualmente, que hayas estado con nosotros. Gracias. Un gusto. Gracias. Te pueden ver en Canal C, pasamos el chivito de tu programa. Bueno. En Canal C se llama Por Amor al Arte y va, ¿qué días? El día domingo, se pasa 5 veces a la semana, pero el horario clave es el domingo a las 20 horas. A las 20 horas. Allí lo pueden ver entonces a Lorenzo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor.